gloria para ti, Señor. Toda la alabanza hoy te la entregamos, porque tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado, Padre. Tú eres digno, Señor, de recibir adoración. Tu pueblo hoy te adora. Nuestras vidas hoy se presentan delante de ti en alabanza, en adoración, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada familia. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en cada hogar, porque tu palabra está fluyendo y porque esa palabra no vuelve a ti vacía, Padre, porque cumple el propósito con el cual tú la enviaste, porque, Señor, yo creo que tú vas a obrar, que tú te vas a glorificar en las familias, que tú vas a traer, Señor amado, un despertar espiritual, un avivamiento, Padre. Tú, Señor, vas a traer reconciliación a los hogares. Tú vas a traer perdón. Tú vas a traer misericordia. Tú vas a traer favor. Tú vas a derramar tu gracia. Tú vas a derramar tu bendición y a traer sanidad en las familias, Padre. Por eso te alabo, Padre. Por eso mi alma y todo mi ser bendicen tu nombre, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer y por lo que has hecho, Padre Santo. Creo con mi corazón que vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, que vendrán tiempos en los que tú vas a traer la bendición y se va a cumplir tu palabra, Señor, en cada familia y en cada hogar, Señor amado. Hoy te bendecimos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Damos la gloria al Señor, damos alabanzas a Dios, bendecimos su nombre y exaltamos su grandeza. Hoy es un día muy especial en el que tú te puedes unir con tu familia, puedes aquietar tu corazón, tus pensamientos, puedes disponerte para recibir una palabra de bendición, una palabra que transformará tu vida, una palabra que cambiará tu entorno, una palabra que cambiará tus situaciones o realidades, una palabra que cambiará todas las cosas. Una palabra bastaría. Tan solo di la palabra, Señor, y las cosas sucederán. Es la fe de aquel centurión que tenía un criado enfermo y dijo: Señor, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que Dios ha dicho una palabra para ti. Yo soy tu Dios. Yo soy quien te sostiene. Yo soy quien te levanta. Yo soy quien te perdona. Yo soy quien te restaura. Yo soy quien te santifica. Yo soy quien te restituye, dice el Señor. Y esa palabra para ti tiene que ser tu verdad. Tiene que ser la confianza de tu vida. La confianza de que Dios está a tu lado y que Dios va a pelear por ti y por todos los tuyos. Aquieta tu corazón. Desconéctate de la tecnología que te aparta de Dios y conéctate en este momento con la palabra. Aquieta tu vida, tus pensamientos y permite que el Señor hoy hable a tu vida y hable a tu corazón. Y la palabra que Dios te dé, tómala, atesórala en tu vida, guárdala, escríbela en las tablas de tu corazón y permite que Él sea fluyendo en ti, porque Él tiene cosas grandes para tu vida, cosas maravillosas. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan en esta mañana, en este día, que se conectan para recibir la palabra, para honrar el nombre de nuestro buen Dios. Creo que Dios está contigo, creo que Dios está en tu casa, que Dios está a tu lado y que Dios tiene un plan maravilloso contigo y con todos los tuyos. Quiero compartir contigo la palabra del Señor, así que yo quiero que tú le digas: Señor, habla mi vida. Que le digas: Señor, habla a mi corazón. Que le digas hoy: Señor, háblame. Señor, ministrame con tu palabra. Señor, quiero escuchar tu dulce voz.
Cuando tú oyes la voz de Dios, todo cambia y verás cómo el Señor se va a glorificar en tu vida y en todos los tuyos. Quiero que vayas a la palabra, al libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Vamos a leer el verso 7 y dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiero que lo vuelvas a leer en esta mañana. Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que el Señor en esta mañana nos dé sabiduría. Padre, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Cubre mis carencias y úsame como un canal de bendición para transmitir el mensaje que tienes para tu pueblo, para tus hijos, para transmitir esa palabra que traerá transformación, que traerá vida y vida en abundancia, que cambiará la maldición por bendición y que transformará los hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar acerca del cómo se obtiene la respuesta de Dios. ¿Cómo tú obtienes la respuesta de Dios? Hablamos de la oración como un canal de comunicación para con el Señor, en el que yo pido, en el que yo clamo, en el que yo oro al Señor pidiendo por una bendición de acuerdo a la necesidad que esté atravesando o de acuerdo a los sueños que tengo, a los anhelos, a lo que quiero alcanzar. Y esa oración muchas veces pensamos que no es escuchada por el Señor porque en muchas de nuestras oraciones no encontramos una respuesta o no vemos una respuesta a lo que estamos pidiendo. Comenzamos a tener ciertas actitudes porque queremos ver un cambio en nuestra vida. Comenzamos a adquirir hábitos, comenzamos a tener ciertos comportamientos porque queremos ver cambios en nuestro entorno, queremos ver cambios en los hijos, queremos ver cambios en el hogar, queremos ver cambios en la economía. Tenemos sueños, cada uno de nosotros tiene diferentes sueños, tiene diferentes metas y anhelos, diferentes cosas que quiere alcanzar, y muchas de ellas las hemos pedido al Señor, se ha hecho una oración por ellas, pero cuando vemos que no llegan, desistimos del orar, desistimos de el querer avanzar, el querer permanecer en lo que le estamos pidiendo al Señor, en lo que queremos que Dios haga por nosotros, en lo que queremos que Dios haga por ese familiar, en lo que queremos que Dios haga por ese amigo, por ese conocido, en lo que Dios haga por el hogar, porque estamos haciendo una oración que quizá no tiene una respuesta. Y pensamos muchas veces en nuestro subconsciente que Dios no nos oye, y muchos llegan a pensar que Dios no los ama y que Dios ama más a otros porque le responde sus oraciones, porque lo que piden lo reciben, porque lo que emprenden lo alcanzan, porque los sueños que tienen los emprenden y los logran porque se les abren puertas de bendición. Y muchas veces llegamos incluso a pensar que el Señor tiene preferencias o que quizás no somos dignos de recibir lo que queremos alcanzar. Y desistimos de orar, desistimos de oír la palabra, desistimos de conectarnos al mensaje, desistimos de asistir a la iglesia, de asistir a recibir una palabra, desistimos de hacer los hábitos o las cosas que hemos adquirido en nuestra vida porque queremos ver un cambio. Y muchas veces desistimos de todas estas cosas porque no vemos una respuesta.
y no nos damos cuenta que quizá el error está en nosotros. El error no está en nuestra fe, sino en nuestro comportamiento, quizá en nuestra manera de vivir, quizá en las cosas que practicamos cada día. Allí es donde está el error. Allí es donde el enemigo toma oportunidad para robarnos la bendición, para robarnos lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo puedo hacer para alcanzar la bendición de Dios? ¿Cómo puedo hacer para lograr esa bendición de Dios? Las promesas de Dios son una realidad. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Siempre están dispuestas para nosotros, están escritas para nosotros. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los valientes lo conquistan. Dios nos llama a ser conquistadores. Tú y yo tenemos que conquistar las promesas. Debemos conquistar la tierra que Él nos ha dado. Debemos conquistar las promesas. Cada promesa podemos verla como una tierra que Dios nos está dando. Dios nos está dando una promesa. Es como si nos estuviera diciendo en este tiempo: mira la tierra que está al frente tuyo, a ti y a tu descendencia la daré. Nosotros estamos llamados a ser conquistadores, a ser victoriosos, a ser más que vencedores, porque el Señor nos ha dado la victoria en la cruz y por esa razón somos más que vencedores. Porque muchas cosas de las que queremos o pedimos no las hemos alcanzado? Sencillamente porque no nos hemos dado cuenta que con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos, con muchas cosas que hay en nosotros que no hemos dejado a un lado, que no hemos querido soltar, entregar, que no hemos querido cambiar en nuestras vidas, están siendo el tropiezo para que las bendiciones del Señor, el enemigo venga y las robe, para que lo que Dios tiene para nosotros, el enemigo venga y lo robe, porque le estamos dando la autoridad. Quise tomar este texto de la palabra para ilustrar lo que les estoy hablando. En el texto de la palabra que acabamos de tomar dice: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí. Permanecer en el Señor es estar dispuestos a vivir bajo su cobertura, bajo su voluntad. Cuando leemos el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar bajo una cobertura, habitar bajo un abrigo significa someterse a esa autoridad. Cuando yo me someto a la autoridad de Cristo, me estoy sometiendo a su voluntad, me estoy sometiendo a su propósito, me estoy sometiendo a su palabra. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque está dispuesto a someterse al Señor, a someter su voluntad al Señor. Que ya no sea mi voluntad, sino la voluntad del que me está llamando. Que ya no sea mis sueños, mis anhelos, mis cosas, sino que sea lo que Dios pone en mi vida. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, quiere decir, si tú entregas tu vida, si tú entregas tu vida sin reservas, sin condiciones, si tú entregas tu vida a Jesús y estás dispuesto a permanecer en Él, en su voluntad y en su propósito, entonces se activa la promesa de Dios, se activa la bendición de Dios, se activa lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si permanecemos, si nos sometemos a su autoridad, si nos sometemos a su palabra, si nos sometemos a lo que Él quiere para nosotros. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad
de Dios, para hacer nuestra propia voluntad, estamos saliéndonos de su cobertura, estamos saliéndonos de su propósito. Por eso el Señor lo explica en este texto: si permanecéis en mí. Nos da la opción, nos dice el Señor: si tú permaneces en mí, si tú estás dispuesto a someter tu vida a mí y a mi voluntad, nos está dando la opción de hacerlo o no hacerlo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que nos da la opción, un Dios que quiere que nosotros tomemos la decisión de entregarle nuestra vida, la decisión de entregarle lo que somos, la decisión de entregarle nuestra voluntad. Y esto, queridos hermanos y amigos, no es sencillo, porque nuestra naturaleza nos quiere llevar siempre a hacer nuestra voluntad. Nuestra naturaleza nos quiere llevar siempre a vivir conforme a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a los deseos de nuestro corazón. Esa es nuestra naturaleza. Y porque el Señor quiere que nos sometamos a su voluntad y vivamos no conforme a nuestra voluntad o a nuestros deseos, porque la Biblia dice que los deseos de nuestro corazón son de continuo hacer el mal. Si yo vivo conforme a mis deseos, lo que va a haber en mi vida siempre va a ser el deseo de hacer el mal, porque en nuestro corazón están los malos deseos, los malos pensamientos, las malas intenciones. Nosotros, si nos salimos de la voluntad de Dios, van a comenzar a aflorar los malos deseos. Por esa razón hay en el mundo tantas personas que tienen malos deseos para con otros. Hay familias que tienen malos deseos los unos para con los otros. Tienen malas intenciones en el corazón, hay celos, hay contiendas, hay iras. Cuando estas cosas empiezan a aflorar en tu vida, quiere decir que tú te has salido de la voluntad, quiere decir que tú te has salido de la cobertura del Señor, porque el Señor está diciendo: si permaneces en mí, si estás dispuesto a vivir bajo mi cobertura, bajo mi presencia. Cuando estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a entregarnos a Él y rendirnos a Él con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, a decir: Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. ¿Cómo sé que estoy viviendo bajo la cobertura del Señor, bajo la voluntad de Dios? Cuando, a pesar de que contra mí se levantan los enemigos, yo oro para bendecirlos. Que a pesar de que hay personas que desean mi mal, yo los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón lo entiendo de esta manera? Porque el Señor Jesús dijo: bendecid al que os maldice. Bendecirlo, bendecirlo. Nosotros no estamos diseñados o llamados para ser de maldición. Si con facilidad salen palabras de maldición de nuestros labios, quiere decir que hemos salido de la cobertura, no estamos bajo la presencia del Señor, no estamos permaneciendo en Él. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, quiere decir si estás dispuesto a vivir como yo viví, si estás dispuesto a hacer las cosas como yo las hice, si estás dispuesto a honrarme, si estás dispuesto a vivir conforme en palabra. Eso es permanecer en Él. Permanecer en Él quiere decir vivir como Él vivió, actuar en cada circunstancia de la vida como Él actuó, ver las cosas como Él las ve y como Él las vio en el tiempo que estuvo en esta tierra, en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Eso es permanecer en Él. Permanecer en Él es caminar como Él caminó, vivir como Él vivió, entender que aunque los tiempos cambien, la palabra sigue siendo la misma, Dios sigue siendo el mismo, los principios nunca cambian, los principios nunca van a cambiar, la palabra nunca va a variar, el Señor nunca va a cambiar.
El Señor siempre va a ser el mismo. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. Permanecer en el Señor es estar dispuesto a renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestros pensamientos de rabia, de ira, de venganza, de odio, de celos. Muchas cosas de estas que afloran en nuestra vida nos muestran que no estamos viviendo bajo su cobertura, no estamos permaneciendo en Él. Fácilmente nos salimos de esa cobertura o de ese camino en el diario vivir. En el diario vivir atravesamos cosas que hacen aflorar los celos, que hacen aflorar las contiendas del corazón, que hace aflorar la envidia, que hace aflorar la rabia, que hace aflorar los malos pensamientos. Fácilmente nos salimos de ese propósito. Y para no salirnos de ese propósito, tú y yo debemos ser personas de constante oración. Debemos ser personas que leen la palabra, que todos los días leen la palabra, que estudian la palabra, que todos los días oran, que todos los días al levantarse, en las tardes, en un momento, en la noche antes de dormir, hacen una oración para entregarle sus vidas al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame. El día de hoy sentí celos, sentí rabia, me salí de ese propósito, Señor, pero yo quiero ser como tú. Y la mejor manera de hacerlo es convirtiéndonos en personas que oran. Nuestro Señor oraba y se apartaba, dice la Biblia, y duraba toda una noche orando. Se apartaba de la multitud para orar, para buscar la guía de Dios, para guardar su corazón, para doblegar su orgullo, su carne, porque Él vivió en un cuerpo como el de nosotros, que tiene todas estas debilidades. Si nosotros no hacemos estas cosas, lo que va a crecer en nuestra vida es los deseos de la carne. Y la Biblia dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Si no alimentamos nuestro espíritu para vivir conforme al espíritu, lo que estamos alimentando quizá es nuestra carne y estamos viviendo conforme a los deseos de la carne y no estamos permaneciendo en Jesús. Si permaneces en mí, quiere decir si vives como yo viví, si permaneces en mí, dice la palabra, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mis palabras. ¿Qué palabras el Señor nos dejó? Las palabras de amar. Amar a nuestros enemigos. Amar a los que nos persiguen. Bendecir a los que nos maldicen. Ser personas que están dispuestas a bendecir a otros, a dedicar tiempo en otros. Ser personas que guardan la palabra. Ser personas que guardan los mandamientos, ser personas que están dispuestos a renunciar al pecado, ser personas que nos rehusamos a aceptar todo lo que el mundo está trayendo como algo normal o natural. No condenar, porque no estamos siendo llamados a condenar, estamos siendo llamados a bendecir, estamos siendo llamados a levantarnos quizá en la madrugada, a sacar de nuestro tiempo para levantar nuestras manos y decir: Señor, perdona el pecado de tu pueblo y perdona el pecado del mundo, perdona la maldad, Señor amado. Permite que las personas comprendan que el camino que llevan los está llevando a la muerte y que nosotros podamos comprender que estamos siendo llamados para hacer luz en medio de la oscuridad. Y la oscuridad cada día se está multiplicando, pero la luz quizá cada día se está escondiendo debajo del almud, como dice la palabra, debajo de la mesa. Y dice la Biblia que si la luz se coloca debajo de la mesa, para nada aprovecha. ¿Por qué se dice esta palabra o esta referencia? Porque muchas veces
el anhelo de querer tener, de querer alcanzar nuestros sueños y ambiciones, nos hace olvidar que el verdadero propósito con el cual el Señor nos rescató y el verdadero propósito con el cual el Señor nos está llamando es que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿No dice la Escritura que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas vendrán por añadidura? Eso es lo que dice el Señor. Y nosotros muchas veces que tenemos el conocimiento de la verdad, estamos buscando las añadiduras y gastamos la mayor parte de nuestro tiempo buscando las añadiduras y olvidamos el verdadero propósito con el cual hemos sido llamados. Corremos tras las añadiduras y por más que corremos, no las alcanzamos, porque la palabra dice que debemos permanecer en Él y sus palabras deben permanecer en nosotros. El Señor te está diciendo hoy, conviértete en luz, sé luz en medio de las tinieblas, porque las tinieblas se están multiplicando, porque la maldad en el mundo se está multiplicando y porque muchas personas, incluso familiares e incluso personas que me ven, se están perdiendo. Y el Señor hoy te está diciendo, vuélvete a mí de todo tu corazón, entrégame tu vida, entrégame tu corazón, acéptame como el Señor de tu vida y yo te daré vida eterna. Eso es lo que dice el Señor hoy para ti. Y la vida eterna es un día estar con Él por la eternidad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, que debemos permanecer en Él y sus palabras deben permanecer en nosotros. Cuando conocemos esta verdad, cuando entendemos que lo que está trancando nuestras bendiciones, que lo que está haciendo que nuestra oración no tenga respuesta, es que nuestras mismas actitudes están siendo tropiezo para que venga la respuesta de parte de Dios. Cuando comprendemos esto y nos encaminamos, todas las cosas comienzan a cambiar. Porque acá hay una promesa, pero notemos que la promesa está a la final del texto. Dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A cuánto les gusta esta promesa? Pedid, dice el Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A cuánto les gusta esta promesa? ¿Cuántos quieren esta verdad en sus vidas? Que todo lo que yo le pida a Dios sea hecho. Que todo lo que yo pida al Señor sea una realidad. Miremos que esta promesa tiene unas condiciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que ustedes quieran y les será hecho. Lo que está haciendo tropiezo a tu oración son quizá las actitudes de tu corazón. Son quizá las malas decisiones que estás tomando en tu vida. Son quizá la desobediencia que hay en ti de convertirte en alguien de bendición, de desechar la envidia, los celos, el orgullo, el ego, de desechar las cosas que están en tu vida, que son parte de ti, porque la Biblia dice que todas estas cosas están en nuestro corazón y la única manera de poderlas desechar es por medio de la oración, de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, porque cuando hacemos esto estamos haciendo crecer nuestro espíritu, y si nuestro espíritu crece, nuestra carne mengua. Quiere decir que ya no sentiremos celos, contiendas, iras. Quizás están ahí, pero no tomarán lugar en nuestras vidas. Nos alegraremos cuando otro prospera. Nos alegraremos cuando a alguien le va bien. Nos llenaremos quizá de dolor o tristeza cuando vemos que quizá un familiar o a alguien le está yendo mal. Quizá tendremos tristeza en nuestro corazón, pero esa tristeza que nos va a llevar a orar y a bendecir a esa persona.
Nos llenaremos de carga quizá por ver que hay un familiar que se está perdiendo en el alcoholismo, en la drogadicción. Nos llenaremos de tristeza al ver cómo el mundo a nuestro alrededor se está perdiendo y la maldad se está multiplicando. Pero esa tristeza no será una tristeza que nos llevará a la depresión, será una tristeza que nos llevará a la oración. Así como nuestro Señor Jesucristo estuvo triste y lloró, así quiere el Señor que nosotros tengamos ese sentir en nuestro corazón, para que nosotros seamos esa luz en medio de las tinieblas. Si tu oración no ha tenido respuesta, deja de reprender al enemigo, porque muchas personas dicen, es que yo oro y no viene la respuesta, y empiezan a reprender al enemigo. No, comienza a evaluar tu vida. ¿Qué hay en ti que está mal? Pregúntate a solas con el Señor, Señor, ¿qué hay en mí que está mal? ¿Qué hay en mí que está haciendo tropiezo para que mi oración no tenga respuesta? ¿Qué hay en mí que está haciendo tropiezo para que yo no vea la respuesta tuya cuando tú dices que pida y tú me darás? Que pida todo lo que quiera y tú me lo darás. Que no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás con Él también todas las cosas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no veo la respuesta? Y yo sé que Dios te va a mostrar, o que incluso Dios por medio de este mensaje te está mostrando que está mal en ti, que tiene que ser alineado, que tiene que ser cambiado, que tienes que comenzar a trabajar en tu vida, que tienes que comenzar a cambiar en tu vida. Si permaneces en mí, si estás dispuesto, dice Jesús, a permanecer en mí, bajo mi cobertura, bajo mi voluntad, bajo mi propósito, bajo mi guía, si permaneces en mí y atesoras mis palabras, dice Jesús, y las guardas y las pones por obra, las pones en práctica, pide todo lo que quieras y te será hecho. Si pides, pero no guardas la palabra, si pides, pero no estás dispuesto a vivir en Jesús y para Jesús, todo lo que tú pides, nada vas a recibir, porque para que llegue esa promesa hay una condición, y esa condición es que realmente estés dispuesto a vivir para Jesús, que realmente estés dispuesto a guardar la palabra, pero no puedes guardar lo que no conoces. Si no estudias la palabra y no la conoces, no podrás guardar lo que no conoces. Sinceramente quiero decirte hoy, para que venga el cumplimiento de la promesa, tienes que guardar la palabra, tienes que permanecer en Jesús, tienes que cada día perfeccionar tu vida, tienes que cada día limpiar tu vida y estar dispuesto a cumplir lo que Dios te dice que debes hacer. Debes convertirte en alguien que perdona, que pide perdón, que bendice a otros, que bendice a los enemigos, a los que hablan mal de ti, a los que desean tu mal. Bendícelos. Y Padre, los bendigo. Seamos imitadores de Jesús, que cuando estaba siendo clavado en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seamos imitadores de Cristo y veremos su gloria. Y veremos cómo Dios traerá respuesta a nuestras oraciones. Y veremos cómo cada vez que oremos y le pidamos algo al Señor, se cumple su promesa, se cumple su palabra. Cuando nos dice el Señor, y todo lo que pidas al Padre os será hecho. Y todo lo que tú pidas en oración será una realidad. Dios nos está llamando para ser imitadores de Cristo, para que seamos esos verdaderos seguidores que viven para Él y que lo honran con su manera de vivir. Y si tú honras al Señor viviendo para Él, si tú honras al Señor obedeciendo su palabra, Dios te va a honrar a ti, porque su palabra dice, yo honro a los que me honran. Dios te va a honrar y te va a colocar en lugar de privilegio y va a hacer contigo grandes cosas. Y cada vez que tú ores
y tengas una petición delante de Dios, esa petición va a ser resuelta por el Señor. Va a venir la respuesta de Dios. Será hecho, será hecho, será hecho. No permitas que la desobediencia y que las actitudes negativas de tu corazón y que la falta de conocimiento sigan siendo ese tropiezo a tu oración, sigan siendo ese tropiezo a lo que tú quieres alcanzar o lo que tú quieres que Dios haga por ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y tú que me estás viendo por primera vez, quiero invitarte para que aceptes a Jesús como el Señor de tu vida, para que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Si no lo has hecho, quiero que repitas una oración. Si es el deseo de tu corazón que Jesús sea el Señor de tu vida, haz una oración conmigo en este día. Inclina tu rostro allí donde estás y repite esta oración conmigo diciendo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que yo soy un pecador y hoy vengo ante ti con un corazón arrepentido. Te pido, Señor, que me laves con tu preciosa sangre y que me hagas tu hijo, que me hagas tu siervo, que habites en mi corazón y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, te pido que me des tu salvación. Gracias por morir por mí, por mis pecados en aquella cruz. Hoy te pido que me laves con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz por amor a mí. Gracias, Dios, por dar a tu Hijo para que muriese por mí en una cruz. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que tienes vida eterna y que Dios va a comenzar una obra en ti, que su Espíritu Santo va a venir sobre ti y que te va a guiar a toda verdad. Déjate guiar por Él, vive para Él, ámalo, lee su palabra y Dios va a hacer cosas grandes contigo. Va a sanarte si estás enfermo, va a sanar tu familia, te va a traer libertad en tu vida, va a traer paz a tu corazón, va a traer gozo y va a traer añadiduras que jamás pensaste que iban a venir a tu vida o quizá que tú ibas a alcanzar. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, oro por mis hermanos y les bendigo en tu nombre. Oro por los que estén enfermos, declarando palabra de sanidad. Reprendo el espíritu de muerte, muertes prematuras, Padre. Declaro que los niños, declaro que los hijos de mis hermanos son cubiertos por tu sangre, son guardados, son cubiertos por un manto poderoso, son rodeados con ángeles, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que la bendición tuya está sobre los hogares y las familias, que tú traerás reconciliación, que tú traerás vida, que tú traerás sanidad, que tú traerás libertad, que tú, Señor, te vas a glorificar y vas a bendecir. Oro por aquellos que me ven, que necesitan un toque poderoso tuyo con paz en el corazón. Que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento llene el corazón de aquel varón, de aquella mujer. Que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento llene esa casa, llene esa vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Padre Santo, declarando que los cielos serán abiertos y que vendrá bendición sobrenatural sobre las familias, Padre. Vendrá reconciliación, vendrá perdón, vendrá sanidad, vendrá, Señor, bendición económica, espiritual. Declaro en el nombre de Jesús que tú te vas a glorificar y vas a traer una bendición sobreabundante y una protección en cada familia y en cada hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga y Dios los guarde.